decir que hay un contenido de saber que se puede transmitir. Me parece que es muy bueno que un chico termine la secundaria y gracias a un profesor de educación física sepa en manos de quién se va a poner, que no le dé lo mismo un instructor, un profesor o lo que sea, sabe qué calzado usar, sabe cómo autorregular la intensidad de sus esfuerzos, sabe cómo legislar su actividad física de una manera saludable porque fue enseñado para ello. A eso es lo que nos referimos con transmisión de saberes para el que decida, por un acto de libertad, llevar adelante una vida virtuosa desde el punto de vista de la condición física. Luego la fatalidad te puede atrapar, no sé si me explico, y ligarte a una enfermedad más allá de que hayas hecho todo lo posible para evitarlo. Por eso que creo que frente a este rol del Estado, que probablemente esté cada vez más ausente, más esfuerzo educativo y más probable invasión de tentaciones y métodos enlatados y cosas espurias que seguramente no vamos a poder frenar. El segundo punto, que no me acuerdo cuál era, no, era digamos, la pregunta que le hacía. De lo que quedaba. De lo que te quedaba, exactamente, sí. Yo creo que en ese sentido tiene que haber un contenido de saberes, que no son ni deportivos, ni recreativos, ni nada, sino que son de autogestión de una vida motriz vinculada a la salud. Para mí ese es el rol que en la enseñanza media el profesor debería tener principalmente, ¿no? Como tal. Creo que por ahí va. A mí me encantaría que no sea un fisioterapeuta que me enseñe cómo no lesionarme. Me gustaría ser un profesor. No sé si me explico. A eso es lo que voy. Bueno, chicos, ante todo, muy buenos días, no sé si los saludé o no, pero un poco la idea es contarles cómo surgió esto. Esto surge de la intención de armar un grupo de estudio en la cual, bueno, a principio de año tuvimos gratamente esa posibilidad con graduados de la uni y con algunas profes que están dentro del profesorado, con la intención de un poco que este profesorado de educación física empiece a tener otra mirada acerca de nuestra práctica profesional. Y bueno, es un poco la idea de todo esto, en la cual decidimos armarlo, donde lo dividimos este grupo de estudio en 4 áreas. Uno el desarrollo motor, otro la fisio, otro las capacidades condicionantes y otro la adaptación motriz, en la cual hubo 4 referentes, que hoy parte de ellos van a ser relator de este encuentro. Uno fue Emiliano Sosa, que cuando le tiré la idea, vamos para adelante. Mirko Villalba, graduado recientemente de la universidad, que hoy va a relatar. Fede Serra, kinesiólogo, egresado de esta universidad, y Marcelo Ducá, ¿no? Marcelo, que es quien va a seguir hoy con un poco la ponencia, un poco de el ida y vuelta acerca de lo que habló Mario. Y muchos graduados muy interesados, ¿no?, en generar un cambio en nuestra profesión, porque creo que el 80%, el 85% de los que estamos acá creemos y necesitamos que la educación física genere un cambio profundo, ¿no? ¿Es así o no? Bien.
agradecerle a Marianito Hansen, que de Buenos Aires se sumó al grupo, Benja Gondra, Pablo González. Gracias a ellos tuvimos la posibilidad de generar este congreso. Valentín Fernández, que junto con Emiliano y yo montamos una clínica de capacitación para obtener los recursos económicos para que esto se pudiese hacer. ¿Sí? O sea que gran parte y gran responsable de este encuentro son estos chicos que formaron este grupo de estudio. Así que a ellos el agradecimiento total. Y bueno, lo dejo con Marcelo, que me parece que no hace falta demasiada presentación porque es profe nuestro, de nuestro profesorado. Así que, bueno, le doy la bienvenida y adelante. Gracias. Bueno, buen día a todas, a todos. Por supuesto, lo que he hecho es tomar nota de la clase de Mario, porque, bueno, seguir después de Mario es una tarea casi imposible, por eso hice los deberes, presenté la ponencia escrita, como me insistió acá Conrado, pero me parece mucho más importante utilizar este espacio público de la universidad para aprovechar mejor también a el extraordinario disertante que tenemos y para hacer de esto una clase compartida, un diálogo, más que una exposición. Él no hizo una exposición, sino que él dio una clase, ¿no? Y como alumno de la clase esta, también me gustaría poder continuar, y he tomado nota, profesor, ¿vio? He tomado nota, así que bueno, la idea es poder retomar algunas de las cuestiones que dijiste y poder pensar palabras sueltas que se me venían antes. También agradecerte, Conrado, porque yo recuerdo en febrero, en esas primeras reuniones que tuvimos en el currículo, que me trajiste el manuscrito del libro que hoy está presentando Mario, así que ahí ya te tenía leyendo y analizando el manuscrito que pasó fotocopia acá por amigo Conrado. Y desde ese momento, ¿te acordás, Conrado, que pensamos qué se puede hacer en el año? Y en el año entraron las capacitaciones y entraron el simposio, que para mí me pareció que era imposible. Así que yo realmente te agradezco y valoro, Conrado, tu capacidad de gestión y tu capacidad de iniciativa. Yo pensé que nunca íbamos a poder llegar a esto. Y sin embargo, estamos acá y me parece que lo más importante no es venir a enseñar algo, sino en todo caso venir a traer cuestiones que nos importan, nos preocupan, poder ver a ver cómo podemos abordarla, o en todo caso qué podríamos decir alrededor. O sea que, bueno, ese es un poco el objetivo de la presentación. Como no estamos acostumbrados a tener contrapuntos, a mí me gustaría empezar con un contrapunto, que sería algo de lo que vos señalaste, que forma parte también de la ponencia que yo había preparado. Y tomé algunas palabras que vos dijiste, hice los deberes, el alumno estaba ahí tomando nota a ver que no se le cayera nada. Vos dijiste volver a lo de siempre. Volver a lo de siempre. Dijiste también otra frase que son casi metáforas, ¿no? Madera del verdadero profe de educación física. Claro, si uno está pensando, acá hay una esencia, ¿no? Acá hay una madera, a lo que fuimos siempre. Y también otra expresión que dijiste, la educación física vuelve a ser grande, ¿no? Hermoso. Parte de digamos, la ponencia que había preparado tendía a rebatir eso, o al menos presentar algunos rasgos históricos de la educación física que muestran que hay una dificultad en la conformación histórica de la educación física para encontrar a qué momento histórico estaríamos haciendo referencia cuando tenemos que encontrar esa esencia de la madera, de la verdadera madera del
estado en el departamento de Pentimelo, eran más discusiones, casi peleas, que acuerdos, ¿no? ¿Y cuáles eran estas casi discusiones o tensiones? Que indudablemente había dos posiciones, ¿no? Conrado, muy similar a la posición, por excelente discípulo, digamos, tuyo, Mario, has quedado un excelente discípulo, decía, más o menos, desbarrancamos mal. La educación física desbarrancó mal, entonces yo le digo, y parte de la posición mía, que era más que todo didáctica, y es didáctica, yo no pretendo apelar a ninguna verdad ni nada. Digo, ¿con qué educación física te estás comparando? ¿O con quién? O en todo caso, ¿cuándo? ¿A qué educación física estás apelando? Y acá comienzan algunas características de nuestro itinerario histórico. En la Argentina, la educación física, si nosotros podemos hacer un pequeño rastreo, comienza en el año 1897, en los primeros cursos de educación física en el Club Gimnasia y Esgrima, 1897, que funcionaba en el ejército. Año 1901, 3 años más tarde, Enrique Romero Bress con Pablo Pisurno, con gran pasado también en Córdoba. ¿Qué hacen? Deciden crear los primeros cursos temporarios de educación física. Estamos hablando 1901 y antes 1897 los cursos en el ejército. Y desde ese mismo momento aparece en la escena de la educación física como una fractura, como una grieta, como un bache profundo que ya había empezado a separar dos representaciones de la educación física. Uno más vinculada a la parte castrense, a la parte militar, con la enseñanza de los conscriptos, con la enseñanza del ejército, que de alguna manera tenía como alumnos a los que en ese momento se desempeñaban en las clases de ejercicio físico, en las escuelas, y después Enrique Romero Bress con la educación física mucho más vinculada a la cuestión de la salud, porque él era doctor, era médico, pero además también era pedagogo, y además también había estado en el primer Congreso de Educación Física de París, y además había venido con todas las ideas del higienismo europeo, y además tenía toda esta idea de que el Estado debía cuidar la salud de la gente. Entonces, digamos, desde sus inicios de la educación física aparece esta fractura. Nunca hubo una uniformidad, nunca hubo una esencia de la educación física única, por decir así, en el cual uno pueda registrar, no, acá la teníamos claro todo, acá estaba todo convencido que esto era así, desde su inicio. Vos decime y rebatime, decir, che, mira, esto no coincide con los datos que yo tengo, con algo, y la idea es poderlo comparar. ¿Qué fue pasando? O al menos lo que charlamos con Conrado. Estas dos posiciones se fueron cristalizando. Enrique Romero Bress, en el sistema argentino de educación física, no estaba de acuerdo con la incorporación de los deportes. Tampoco estaba de acuerdo con la gimnasia al estilo alemán ni francés. Estaba de acuerdo con el ejercicio libre, con los juegos libres y no intervención. Por eso totalmente de acuerdo con todo lo que expresó Mario. Pero simultáneamente a este modelo de educación física, que fue parte del Instituto Nacional de Educación Física y que después por vía de exportación terminó acá en la creación del IPEF en Córdoba, porque Pablo Pisurno generó un revuelo acá en Córdoba Barro y terminó impactando ese modelo. Salvo que tenemos, y lo que comentábamos con Conrado, tenemos la presencia de la guerra siempre. Enrique Romero Bress, en medio de su proceso histórico, vio
presintió lo que fue los inicios y todos los preparativos de la Primera Guerra Mundial, lo que fueron las revoluciones totalitarias, lo que fue el primer golpe de Estado de 1930 y lo que fue también los preludios del fascismo, el nazismo y demás. Y en ese momento, Romero Bres, que había encarnado esa representación de la educación física mucho más vinculada al higiénico, a la salud, da un giro totalmente, precisamente cuando lo sacan de la dirección del INEF y se da por concluido el sistema argentino de educación física tal como lo conocíamos, y en donde la representación, que en ese momento estaba restringida solamente al ejército por las cuestiones estas propias de los conflictos humanos y de la guerra, pasó a tomar la posta, y hoy nos encontramos en que indudablemente esa perspectiva continúa de ver, si bien nosotros no estamos en guerra, no tenemos conflictos de guerra, sin embargo, en nosotros ha quedado como una fractura, como una división, ya no vinculada tanto a la guerra, sino con aquellos profesores que parece que se inclinan más a lo deportivo, que parece que son militares, como era en esta escuela de gimnasia, y aquellos profesores que se dedican a la parte pedagógica. Una fractura que yo la sentí, que la sintió Conrado, en el cual nuestra formación ya de hace muchísimos años, amábamos el deporte, amábamos y sufríamos la gimnasia, porque yo a veces comento con los chicos que para aprobar gimnasia teníamos que aprobarla con tirar rondó fiflá, mortal adelante, mortal hacia atrás, en el pipé, y teníamos que practicar meses y meses para poder aprobar. Sin embargo, amamos. Cuando yo me integro del IPEF acá a Río Cuarto, ¿qué fue lo primero que me chocó y que me tensionó? Que fue lo que vos viviste después en el proceso de conformación del IPEF. Deportes malos, gimnasia con todas las cosas que dijo, y aparece claramente esta fractura entre un modelo mucho más vinculado a lo biológico, a la salud y demás, y otro modelo que pareciera que está mucho más vinculado a lo social, a lo antropológico, a lo, digamos, a lo pedagógico. Y este modelo es lo que advertimos, y en definitiva, este encuentro, ¿no?, que gracias a Dios y por supuesto al trabajo de Conrado y de todos los chicos, estamos pudiendo llevar a cabo. El objetivo no es otro que ponernos a dialogar. Primero, asumir que esta es parte de nuestra historia, que si bien no hubo una uniformidad, en nosotros, al menos en lo que te leí, Mario, y en lo que pudimos ver, hay un deseo de engrandecer a la educación física, hay un deseo de profesionalizarla, y hay un deseo también nuestro, no solamente un deseo, sino que trabajamos para eso, para hacer que estas cosas que no se unen y que comentaba Mario, en definitiva, que un alumno que lo criticaba por tal cosa, después termine pidiendo trabajo casi en su gimnasio, en lo opuesto. La idea es poder realmente discutir estas cuestiones. Y yo, se me venía mucho lo que vos habías puesto en uno de los primeros gráficos, la diferencia entre sociedades totalitarias y sociedades democráticas, que me parece que tiene que ver un poco también con la pregunta que te hizo Sergio. Además, ¿se puede hacer? Está por ahí. Además, me parece que Sergio es uno de los primeros graduados del IPEF de Córdoba. El IPEF de Córdoba, que por supuesto se creó antes, acá la universidad, la educación física en Río Cuarto aparece en 1970, 1971 con la creación del Instituto de Ciencia, Instituto Superior de Ciencia. Y después la universidad, en el año 70-71, recién se incorpora a educación física acá en el año 1974. Pero el IPEF en Córdoba, 1946. ¿Estamos? Ahora, pregunta y acá va la primera pregunta. Todo esto es la introducción. No. Todo esto es la introducción. ¿Cuál crees vos que han sido, que siguen siendo las dificultades en el ámbito universitario que se vieron reflejados, por ejemplo, hasta tal punto que la ciudad de Córdoba no tenga la carrera de educación física en la Universidad Nacional y la haya tenido en un instituto como fue el IPEF? Es más, aún hasta el día de hoy
ninguna universidad de las grandes universidades siglo XXI Pascal tiene educación física. Lo único que tenemos ahora es la transformación del IPEF, que es un instituto terciario, como se llamaba antes, un instituto superior, transformado en universidad provincial. Ahora, ¿cuál te parece a vos, o si has podido pensar, por qué la dificultad esta histórica de la educación física que, digamos, apareció y se sustentó en instituciones, algunas locales o provinciales, como es el IPEF, y no encontró terreno propicio para asentarse en la universidad? Porque todo el planteo tuyo de la racionalidad, de todo, son características de la ciencia, particularmente de la universidad. No sé si me queda claro la pregunta. Qué lindo Marce, todo el relato que acabas de referir. En primer lugar, probablemente algo que dije ahí y podríamos repensar tiene que ver con este esfuerzo de escindir el valor de la forma motriz, el valor intrínseco. Eso es algo que básicamente viene muy fuerte en el relato últimamente, de, digamos, impregnar una práctica motriz con un valor determinado y a partir de ahí justificar su incorporación o no en un plan de estudio. El análisis histórico siempre es, en definitiva, una construcción creativa. Vos lo sabés bien, has estudiado filosofía de la historia y sabés que todas las narraciones históricas, en definitiva, son construcciones subjetivas. Desde esa construcción subjetiva, la atribución de valores intrínsecos a ciertas prácticas. A mí, por ejemplo, me han calificado de higienicista, de reduccionista, de biologicista, de neurologicista y de neurocentrista. Te clavan en lista porque te gusta profundizar. Una de las cosas que ha pasado también, no sé si contribuye, es que todo intento de profundización es calificado como reduccionismo. A vos te interesa algo e inmediatamente te califican como reduccionista. Te gusta estudiar mitocondria, sos reduccionista. Esto me lo han dicho hasta el hartazgo en el IPEF. Hasta el hartazgo. Porque te gusta estudiar algo, sos reduccionista, como si te olvidaras absolutamente de todo lo demás. Ahora bien, en las universidades nacionales hay carreras sociológicas. Sin embargo, la dimensión sociocrítica de la educación física no alcanzó a reunir el estatus como para que sea considerada como relevante para una universidad nacional. Allá en Córdoba me refiero. Y probablemente por la ausencia precisamente de rigurosidad metodológica, de estudio y todo lo que podría acreditar una dimensión sociocrítica para tener el estatus en una universidad nacional. Probablemente por eso sea una de las tantas causas que han hecho que no seamos invitados a nivel de las universidades grandes de Córdoba a formar parte. Por otro lado, la dimensión biológica, que es lo que acredita estudio, se dejó de profundizar. Vos sabés muy bien que antes teníamos, vos hiciste el mismo plan de estudio que yo, anatomía, fisiología del ejercicio, análisis de movimiento y todo un paquete mezclado llamado fundamentos biológicos. Pero probablemente, y acá va la respuesta técnica a tu pregunta, lo que, digamos, justifica el estatus para estar incluido en una universidad grande es la producción de conocimiento autónomo, sistematizado, la investigación. Y nosotros en educación física no tenemos investigación, no tenemos artículos, no nos sometemos a la rigurosidad de la investigación científica y que lo que publiquemos sea revisado por 16, 20, 24 autores, poder publicar en journals. Eso es lo que nos da la jerarquía y probablemente la justificación del día de mañana poder formar parte de una universidad mucho más grande. Y no lo tenemos. No lo tenemos. ¿Qué estudiamos? No lo que producimos nosotros. Cuando yo viajaba 9 años a Canadá y cuando les cuento o cuando me preguntan por qué iba, para hacer investigación y que mi nombre y mi universidad salgan en los papers. Pero como si ustedes allá no hacen investigación, no tienen los profesores despacho, no producen conocimiento. No. ¿Y qué estudian? Lo que producen ustedes. Entonces, bueno,
probablemente ese sea un factor clave en el que tengamos que avanzar. En una producción de conocimiento con la evidencia suficiente y con el estatus científico suficiente, que hoy por hoy, por lo menos allá, no lo tenemos. En la historia del IPEF, artículos en Journal de Evidencia 1 con nombres de profesores del IPEF no trascienden los 15, 16, desde 1946. Libros publicados con referato internacional hay uno solo. Probablemente eso haya sido un factor que haya influido. Bueno, yo voy a ir un poquito más a lo actual y contarle un poquito la experiencia que me toca pasar dentro del profesorado. Hace muy poquito tiempo que estoy a cargo de una materia como profe responsable de salud en este caso. Creo que ahora se va a cumplir el segundo año. Y lo que me pasa dentro del profesorado es que no está claro cuál es el objeto de estudio de la educación física. Pero para mí eso es clave, es la base. Vos hablas con un profe y te dice, che, el objeto de estudio para mí es escuela. Hablas con un profe y te dice, che, el objeto de estudio para mí es el deporte. En realidad no lo tenemos claro. Y hasta que no definamos cuál es el objeto de estudio de la educación física, todo va a seguir así, para mí, desde mi opinión. A ver, yo lo hago más simple. Para mí el objeto de estudio o el instrumento fundamental de un profe de educación física es el movimiento. Nosotros vamos a laburar con el movimiento en un jardín de infante, vamos a laburar con el movimiento en la tercera edad. Ahora, si yo les preguntara a cada uno de ustedes cuál es el instrumento de la matemática, ¿qué me responderían? Los números. ¿Cuál es el objeto de estudio de la lengua? Las palabras, o el instrumento fundamental de la lengua, las palabras. O sea, para mí es un poco más simple. De la historia, los hechos. Entonces, hasta que no definamos cuál es el objeto de estudio de la educación física y cuál es el objetivo de la educación física y cuál es el rol del profe de educación física, vamos a seguir en esta confusión. Es mi punto de vista, ¿no? Es como yo siempre les digo a los alumnos. Nosotros no somos fisiólogos, no somos sociólogos, no somos nutricionistas, no somos psicólogos. Nosotros somos simplemente, utilizamos de la herramienta del movimiento los instrumentos suficientes para ser metodólogos del movimiento, crear ejercicio en la salud, en la educación, etcétera, etcétera. Un poco la opinión humilde de lo que estoy viviendo dentro de este profesorado. Indudablemente mi tarea, Conrado y Mario, es la de coordinar un poco, y me parece importante también el desafío y el riesgo, por decir así, de convertir esto no en una sala de conferencias, sino convertir esto en una aula compartida y ampliada, donde indudablemente ustedes vienen de diferentes recorridos y trayectorias, y me parece importante que escucharlos también, que puedan hacer preguntas, porque de lo que se trata es de enriquecer. Mario, con una humildad impresionante y un desparpajo, dice, bueno, yo no vengo de nada, yo no tengo la verdad, y en realidad es esa la sensación que tiene cualquier persona que comienza a estudiar. Más, lees un libro. A mí algo de lo que me sorprendió y me parece hermoso, Mario, mira que te he escuchado muchas veces, ¿no? Pero siempre tenés la delicadeza de poner fotos, tapas de libros. Y me hace acordar una frase de Borges cuando le preguntaron si él era un buen escritor. Y Borges, un escritor impresionante, dice, no, yo no soy un buen escritor, soy un buen lector, ¿no? Poner libros implica esta idea, a lo mejor, ya lo sabés, ¿no? Y la pones a propósito, digamos. Uno es lo que lee, ¿no? Y me parece que la humildad esa proviene de la lectura, del estudio que señalás vos, y
Y me parece que esta humildad también tiene que ver con la escucha. Por eso, en la medida en que podamos hacer esto, en vez de un lugar de conferencia donde alguien sabe y viene a enseñar algo, lo cual otros no saben, me parece poner a discusión el tema de la educación física. Sería bueno poder escucharlos, ¿no? Y poder decir, bueno, a ver qué es lo que estamos pensando todos sobre algo, si coincidimos, si no coincidimos, en parte qué es lo que podemos recatar, porque fue la idea principal, digamos, que tuvimos con Corrado cuando nos empezamos a juntar allá a principios de año, era esta: cómo podemos hacer e impregnar en el espíritu de los estudiantes y nuestro también este deseo de renovar, revitalizar, profesionalizar más nuestro campo de disciplina. Así que, bueno, la idea sería esta: poder, a los que se animen, poder preguntar. Por supuesto, la mayor cantidad de preguntas más vale que van a venir para varios, pero bueno, esta idea de ser parte de la mesa. Así que los escuchamos y... ¿Había otro micrófono? Chicos, alguno que se anime. Yo, profe. Vamos. Pero creo que no hace falta. Bueno, yo me gradué acá en la UNI en el año 2010. Empecé la licenciatura, después me faltaron un par de materias. Me gusta el entrenamiento, soy de ese palo. Después fui a Rosario, Córdoba, siempre buscando. Y esto es más una cuestión para, en mi opinión, pero es como para abrirlo a discusión. Además doy crossfit en mi gimnasio. Y doy pilates, y si pudiera daría danza, tela, pero lo que pasa es que son cosas que se me escapan. Entiendo los métodos enlatados como lo que hoy invaden la sociedad, ¿no? Hoy tenemos mucha gente que practica los deportes tradicionales, pero tenemos mucha otra gente que compra esos métodos enlatados. Y vuelvo un poco ahí al ejemplo de Brasil. En mi gimnasio, el único punto de encuentro que yo tengo con la gente desde lo motriz para poder modificar un poco esa idea que ellos tienen es vendiendo de CrossFit. Cuando entran a mi gimnasio, ese enlatado lo manejo como yo quiero. Graduado en la universidad, arriba. Profe de educación física. Entonces digo, en este intento de reivindicarnos como profesionales y de que la figura del profe vuelva a tener un rol fundamental, ¿por qué no tomar el enlatado para descartar el que sea realmente aberrante, porque hay algunas cuestiones que no se pueden salvar por ningún lado, pero porque termina siendo el punto de encuentro con esta gente que de otra manera no haría actividad quizás? Y lo último que digo, quizás para abrirlo un poco más, es los deportes que están incluidos en la currícula o que han estado incluidos o que están más arraigados en la sociedad, ¿no son también métodos enlatados? Digo, un nadador, un rugby, un futbolista, ¿qué tiene de más saludable o de menos saludable eso que un enlatado? Nada, volviendo a esto de que ninguna actividad tiene un valor por sí misma, sino el sentido que nosotros le queramos dar a través de eso. Entonces, digo esa, quizás un enlatado bien trabajado, y ojalá por profe, porque ahí sí coincido, cómo no tener una ley que diga, bueno, podés, flaco, dedicarte a esto, si no estudiaste lo suficiente. Bueno, eso siempre me queda ahí como haciendo ruido ahí un poco, ¿no? Seguramente Mario se va a encargar de responder. Simplemente quería, dentro de lo que vos ponés, dentro de lo que vos decís, que seguramente que representa también a muchos que trabajan en gimnasio y demás, vos hiciste hincapié en la cuestión, en el término de enlatado, y ahí me parece que podría estar la puntita para desarmar la argumentación. Porque enlatado, yo lo entiendo, que tiene esa capacidad de ser igual para todos y en todo momento y en todo lugar, ¿no? Y lo que dijo Mario, salvo depende de Mario antes que se repita, digo, lo que me parece es que digamos, ¿qué es lo que hace ruido ahí? Que el enlatado sea igual para todos, porque para uno le puede servir y para otro le puede matar, como dijo él, con lo de electrofina y todo eso. O sea, no es una cuestión de CrossFit sí o CrossFit no, sino la cuestión de creer o pensar que hay algo
una fórmula mágica que se puede aplicar a todos y en cada tiempo y todo lugar y a todos les va a hacer bien. Eso es el concepto de enlatado, que me parece que, digamos, la crítica no viene por lo que él expresó, que las cosas no tienen un valor en sí mismo, sino el valor que se le da a las personas que están ahí. Está muy bien y es muy lindo que hayas puesto tu punto de vista y me parece que de esto se trata, de que todos puedan pensar diferente y coexistir. Creo que eso es democracia, ¿no? Que todos tenemos deseos diferentes y miradas diferentes y la democracia intenta la solución pacífica de los conflictos y las diferencias, pues, pero tiene que haber diferencias, no se puede crecer si no hay básicamente diferencias. Por eso acepto totalmente. Con tal de que la persona no sea sedentaria, cualquier cosa. Si de pronto la carnada tiene ese nombre y la gente sale del sedentarismo y hace un programa de ejercicio que puede salvar la vida, no lesionándola, enhorabuena. Entonces, ahí adhiero a lo que tú dices. Si de pronto eso es el llamador y la gente se beneficia, me parece perfecto. Lo que por otro lado quisiera es, por supuesto, profesores con la capacidad, que seguramente también vos la tenés, ¿no? Pero de crear su propia propuesta sin tener, digamos, que apelar a ese tipo de nombres que son los que nos han invadido un poquito. Pero coincido contigo. Yo me dedico al ejercicio adaptado, vivo del CrossFit, ¿no? O sea, todos los días me caen 2 o 3, pero con unas lesiones tremendas, ¿viste? Por CrossFit. Entonces, enhorabuena que esté a cargo de gente responsable, que lo haga pedagógicamente, que cuide la salud de la gente. Y hay que distinguir lo que es, probablemente, una discusión entre profesionales a lo que puede ser el mensaje para el resto de la comunidad. Yo, por ejemplo, al Pilates me invitan siempre al congreso de Pilates, todo el tiempo. Y saben que no me gusta. O sea, ¿por qué? Porque estudié los grandes posturistas del siglo XX y me parece una injusticia que no se hable de ellos y se hable solamente de Pilates. Que no se conozca un Lapierre, un Couturier, un Freders, un Jean Lebouche, porque solamente rutila el nombre de Pilates. Que cuando vos lo estudias, no le llegó ni al tobillo a estos grandes posturistas del siglo XX. Y la pregunta es por qué de ellos no se habla. Probablemente porque para ejercer las prácticas de ellos haga falta conocimiento de una colchoneta y el Pilates monte una industria paralela que es el de las camas y por eso el beneficio del marketing. Pero eso es una discusión entre nosotros. La gente, si quiere hacer Pilates, que lo haga, que no se quede quieta, no sé si me explico. Cualquier cosa menos las consecuencias tan deleterias para la salud de la falta de movimiento. Por lo tanto, no importa si el Pilates es el llamador, no importa. Que la gente vaya y haga ejercicio y haya más trabajo para profesores de educación física, por supuesto, ¿no? Ese es un poco mi pensamiento respecto a eso. Y entiendo la realidad profesional que tenemos que muchas veces hacer todo eso. En un gimnasio probablemente tenga que hacer todo eso y tenga que haber todo eso para que la gente vaya. Y si vos como profesor le podés dar ese sello hasta rebelde para transformarlo en un medio adecuado para la salud, me parece bárbaro. No estoy en contra de eso, en absoluto. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profes, reflexiones, aportes. Yo soy una cosita. Tengo un amigo en Montevideo que es doctor en educación física, se llama Carlos Magallanes. En el libro escribo una parte de él, porque él se va del Liceo de Montevideo a Alemania durante muchos años y vuelve y se encuentra con un ISEF de Montevideo cambiado, en donde el epicentro era la discusión epistemológica acerca de la identidad de la educación física y su objeto de estudio. Ya no se hacía gimnasia, se hacía hipignasia,
ya no había exigencia de gimnasia, sino que todo era circo, malabares, y todo lo demás. Y escribe Carlitos sobre eso y me impactó mucho su relato. Y él alienta a no insistir en el debate sobre la identidad de la educación física, porque entiende que la educación física tiene una larga historia y en definitiva es lo que hacen los profesores de educación física. Y por otro lado, induce a preocuparnos por la calidad de intervención. A propósito de eso, creo que la epistemología viene después del conocimiento. Y cuando está antes del conocimiento, genera tremendas confusiones. Por eso creo que la reflexión epistemológica a priori en la educación física no le ha hecho bien a la educación física. Creo que primero está el saber, la posesión de saberes, hasta el ejercicio de la profesión y luego la reflexión epistemológica. Pero no puedo reflexionar científicamente acerca del saber que no poseo. Y hoy la mayoría de los profesorados están hipercontaminados de reflexión epistemológica cuando todavía no se empieza a transitar la carrera y se sabe de qué se trata. Se sabe de qué se trata cuando después de empezar a trabajar y te das cuenta que la sociedad sabe de qué se trata. Educación física es lo que han hecho siempre los profesores de educación física, o han hecho, para sacar la palabra siempre. Medicina es lo que hacen los médicos, arquitectura es lo que hacen los arquitectos. ¿Qué profesiones necesitan definición? Las nuevas. Si vos me preguntás qué es actualmente un técnico en inteligencia artificial, voy a pedir definición porque no sé lo que es. Pero creo que no hace falta, en relación a la educación física, mayor discusión acerca de la identidad de su objeto. Sí me parece que hace mucha falta profundizar en calidad de intervención. Y la calidad de intervención está, creo, directamente ligada al saber positivo, al saber duro, al saber racional, al estudiar. No sé si me explico como tal. Eso era un poco lo que quería agregar en la discusión. Bueno, me la dejas picando ahí nomás y ya con esto vamos cerrando porque yo estoy como responsable de epistemología, está en primer año. Una de las cuestiones. Pero no voy a intervenir en eso. No, una de las cosas que decimos es que la reflexión es a posteriori, siempre. Pero, y acá viene la última pregunta que no sé si va a haber tiempo para cerrarlo o no, pero me parece que es un dilema. Voy a plantear un dilema hermoso, digamos, método para filosofar un poco. Tanto en nuestra trayectoria personal, creo, no sé, tampoco te conozco tanto, pero creo que nuestra formación fue mucho más eminentemente práctica, eminentemente técnica, eminentemente deportiva. Nuestra formación, y mucho, como en el caso mío, veníamos también del mundo deportivo. Cuando vos decís que una de las dificultades que tuvo la educación física para su plena inserción en las universidades, plena y tardía inserción en la universidad, tiene que ver con la falta de producción científica, no solamente con la falta, sino con la calidad de la producción científica, porque ahí al respecto de lo que dijiste, vos dijiste que no hay, uno puede decir, si yo tuviera varias ponencias, disertaciones, libros, te diría, Mario, hace varios años que hay libros, hay programas de investigación, hay proyectos, otra cosa es la calidad. Fuera de eso, el dilema que yo planteo es esto. En la medida que nuestra disciplina es una disciplina eminentemente práctica, ¿no? Y la mejora de la disciplina tiene que ver indudablemente con los saberes que construimos sobre esa práctica, ¿cómo resolvemos el problema? ¿Entendés? Porque la práctica te demanda tiempo práctico. Cualquiera de los que están acá que tienen que trabajar en un gimnasio, tienen que trabajar allá, no les queda tiempo para ponerse a escribir, para estar en un proyecto de investigación y menos para dedicarle todo eso que sea calidad. Entonces, ¿cuál es el dilema? El dilema que tenemos profesores dedicados a la práctica, que no tienen tiempo y por lo tanto no tienen tiempo y no tienen las estrategias y la práctica de escribir, porque para escribir
en el lenguaje científico tenés que tener práctica, tiempo. Entonces, lo que tenemos son profesores técnicos que se dedican prácticamente a hacer educación física, y después tenemos teóricos que escriben sobre educación física que no tienen práctica. Entonces, el dilema este es cómo miércoles lo hacemos juntar. No sé si. O queda como dilema abierto. No, yo lo que he visto, Marce, de las universidades del exterior es que el sistema nuestro hipertrofia de enseñanza, allá en Canadá dicen, si no lo sabes, lo enseñas. Entonces, yo personalmente, bueno, esto es medio feo lo que voy a decir, pero son 500 horas al año que paso repitiendo. Yo paso hace 36 años que 500 horas repito el tema en el IPEF. Porque tenés horas, no tenés despacho, no podés escribir en el horario de tu trabajo y hacer investigación. Se te paga por enseñar repitiendo lo que enseñas. Y repito 500 horas al año. En Canadá, cuando contaba eso, no lo podían creer. O sea, no entendían cómo la universidad obligaba a un profesor a repetir 5 veces una clase. Y te decían, ¿por qué no juntas a todo y das una sola clase? Y el resto del tiempo te dedicas a investigar, producir y publicar. No sé si me explico. Bueno, yo creo que hay un problema de sistema. Acá se investiga a través del CONICET. Claro, pero el profesor universitario, por lo general, no tiene la posibilidad de tener un despacho, dar 2 clases a la semana de 1 hora y cuarto y el resto del tiempo dedicarse a estudiar, producir, investigar como condición de posibilidad para preservar su cargo universitario, porque si no publica no puede conservar el cargo universitario. Entonces creo que hemos tenido una dimensión de hipertrofia de la enseñanza versus la producción de saber. Y como vos estabas diciendo, Marce, ¿por qué escribimos libros? Porque es como el puerco espina dentro del peluche. La lectura del paper es puerco espina. Te quedas atragantado con las espinas porque es lectura dura. Y es feo escribir en formato paper. El ejercicio hace bien para la salud. Tenés que citar. ¿Quién lo dijo? Te preguntan. No sé si me explico. Es duro. Y por otro lado tenés la literatura gris, que es la que circula por internet. Entre medio está la literatura de libros, que intenta hacer digerible al puerco espín, de alguna manera. Por eso escribimos en ese tipo de formato, porque no todo el mundo puede tolerar, para colmo en inglés, la lectura dura de los papers, que para lo cual tenés que estar entrenados. Pero me parece que es una cuestión de fatalidad del sistema. Tenemos un sistema que desperdicia mucha energía intelectual de los profesores en enseñanza. Cuando la energía intelectual de los profesores tendría que estar repartida entre un poco de enseñanza y un poco de evolución en el proceso de conocimiento y producción científica. Pero no es propio de nuestras universidades, ni siquiera en la Universidad Nacional de Córdoba. En la Universidad Nacional de Córdoba los profesores tienen que enseñar. No tienen su despacho, no dirigen tesis, no hacen investigación, solamente a través de una beca especial, a través del CONICET. Eso es lo que me parece que el sistema ha hecho desperdiciar cualquier cantidad de cerebros productivos. Nosotros, en nuestro caso, ¿en qué momento escribimos? El primer librito de flexibilidad a las noches. Y estos libros de ahora, cuando dejé talleres a mediados del año pasado, me encontré con una cantidad de horas a la mañana que la usé para escribir. Pero es cierto, la universidad tendría que permitir, proteger y exigir a los profesores la producción de conocimiento y no el absurdo de que toda su energía intelectual esté dirigida al dictado de clases. 500 horas repitiendo al año, 36 años. No me suicido no sé por qué, pero si lo pensás, es una locura. Bueno, esto es una locura que estemos acá, así que nos vamos a tomar un breve descanso. Ha sido un placer poder haber estado. Gracias, Conrado. Gracias, Mario. Y bueno, nos vamos a tomar un descansito y después sigue Mirko, creo. Sí, Mirko. Así que bueno, gracias.
minutitos y arrancamos, 5 minutos, y arrancamos con la próxima ponencia.